costados y de las manos. Bueno, antes había un gráfico de la topografía, pero acá también lo podemos observar. Entonces, en la dermatitis atópica del lactante, recordemos que la manifestación, la topografía se va a encontrar en la cabeza, en la cara y en las zonas extensoras. En la cara va a tener una localización muy importante, suele respetar este triángulo nasal. Los surcos nasogenianos, nasomentonianos van a estar respetados y esto se le llama el signo del faro. Las zonas afectadas de la dermatitis atópica del rostro suelen ser las mejillas y el mentón, siempre respetando esta zona. Podemos observar unas placas eritematosas, ustedes las pueden ver brillantes por el exudado que tienen. Puede también tener vesículas y costras melicéricas debido a la eritemización secundaria. Acá podemos observar otra fotografía. Observemos que esta zona, los surcos nasogenianos, los nasolabiales están respetados. Y acá tenemos una placa eritematosa. Acá lo pueden observar con unas costras medias amarillentas melicéricas. En esta zona también se puede observar la secreción. Estas son zonas un poquito más brillantes. Esto es clásico de los pacientes de dermatitis atópica que tienen menos de 2 años de vida. Acá podemos observar un paciente más, un lactante menor. Cuando observamos el rostro, lo primero que vemos, todo esta cosa roja, pero todo esto blanco. Podemos observar que los surcos nasogenianos, nasolabiales, todo esto están respetados. Y esa es una característica muy importante de la dermatitis atópica, que la va a diferenciar de su diagnóstico diferencial, que como lo veremos después de la dermatitis seborreica. Podemos observar eritema, descamaciones, colecciones en esta zona, costras hemáticas. Acá se puede observar una rojez en las zonas extensoras de los miembros inferiores. Acá también podemos observar un poquito de eritema, pápulas eritematosas, colecciones, también costras. La dermatitis atópica del lactante de los pacientes menores de 2 años suele respetar el área del pañal, como se puede observar acá. Bueno, tampoco aparece la foto de la topografía del escolar, pero lo que tienen que tener en cuenta es que es una forma de expresión de dermatitis atópica en las flexuras. Entonces, en el lactante, la cara y las zonas extensoras, y en los escolares son las flexuras. Las flexuras más frecuentemente afectadas son la fosa antecubital y también en esta zona del cuello. Estas lesiones, a diferencia de las fotos que han visto, son lesiones un poco más secas, ya que se manifiestan principalmente como eczemas subagudos o incluso crónicos dependiendo de la cantidad de rascado por el paciente. Acá podemos observar la fosa retropoplitea. Esta piel está bastante engrosada, es decir, ya hay signos de liquedificación, hay costras hemáticas debido al rascado. Y en la edad adulta también se manifiesta clínicamente en los pliegues, igual que el del escolar, pero hay una afectación de las manos y también de los pies, y tenemos que recordar también de los párpados. Estas lesiones van a estar muy liquedificadas debido al rascado, pero algunas veces pueden tener brotes, apareciendo vesículas o erosiones también. Entonces acá podemos observar la flexura de las muñecas. Acá tenemos la piel bien liquedificada, bien engrosada, y aquí también tenemos una liquedificación. El paciente se ha rascado tanto que ya empieza a haber una escama media blanquecina en su superficie. Acá tenemos que recordar que la dermatitis atópica del adulto se manifiesta también en manos y en pies. Es por eso acá ya podemos observar liquedificación en el dorso de las manos. En la fosa retropoplitea, igual como cualquier flexura,
Ok, entonces con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Existen criterios diagnósticos que se basan en criterios netamente clínicos. No existe una prueba de laboratorio que nos confirme la dermatitis atópica. Entonces el diagnóstico es netamente clínico. Cualquiera de nosotros podemos hacer este diagnóstico con la anamnesis y el examen físico. A través de la historia ha habido muchos criterios para poder hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica. El más reciente de la Academia Americana, como lo vamos a ver. Pero casi la mayoría de los criterios reúnen las mismas características que hemos hablado. El síntoma más importante del paciente con dermatitis atópica sigue siendo el prurito. La historia de compromiso de pliegues, mejillas, dependiendo de la edad del paciente. La historia personal o familiar de atopías, del familiar, padre, madre, tíos, abuelos son asmáticos o tienen rinitis alérgica. La piel seca. Acá podemos observar el paciente si tiene compromiso de frisuras, el paciente con mejillas, dependiendo de la edad, y suele comenzar antes de los 2 años. Como lo hemos visto, la receta de la dermatitis atópica es a los 2 años. Estos son los criterios más recientes de la Academia Americana de Dermatología, y las características esenciales es el prurito. Posteriormente, clínicamente, lo que tenemos que observar es el eczema. Y esto la morfología del eczema y la topografía de la misma va a depender de la edad, como lo acabamos de ver. Y es una enfermedad crónica que se presenta en brotes. Esto es todo lo que hemos hablado. La edad temprana de inicio, una meseta a los 2 años de vida, pero suele comenzar a los 2 meses de edad. La historia de atopía, si hay historia de asma, rinitis alérgica en la familia. La inmunoglobulina E suele estar elevada, pero existen muchas enfermedades que llegan a la inmunoglobulina E. Así que es una característica importante, pero no esencial. Y la sequedad de la piel. Acá también se ven características asociadas. Existen estigmas atópicos que muchas veces van asociados a pacientes con dermatitis atópica. Uno de ellos es el dermografismo blanco. El dermografismo blanco es una vasoconstricción de la piel al ser una fricción con algún objeto romo. Entonces, con algún objeto romo hacemos una pequeña fricción y la vasoconstricción de la piel hará que tenga este color medio blanquecino, que a los segundos se irá. Otra manifestación es la pitiriasis alba. La pitiriasis alba se caracteriza por una mácula hipopimentada, de esta forma media redondeada, suele tener unos bordes mal definidos o parcialmente definidos y va a estar presente en áreas sobreexpuestas como la cara. La queratosis pilaris, o lo que vulgarmente se llama piel de gallina, que es una hiperkeratosis del infundíbulo folicular que se va a manifestar en mejillas, cara externa de los brazos, muslos, glúteos. El pliegue de Denny Morgan, el doble pliegue de Denny Morgan se caracteriza por estos 2 pliegues debido a que el paciente va a estar friccionando por la picazón en la zona de los párpados y la fricción constante va a hacer que se acentúe esos pliegues. Como había mencionado, no existen exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico, ya que el diagnóstico es clínico. Así que los exámenes no son específicos y solamente son experimentales, como los niveles de 30, ciertas interleuquinas, y muchas de estas interleuquinas se usan para monitorear la progresión, más no para hacer el diagnóstico. Con respecto a la histopatología va a depender de la severidad del cuadro. Acá podemos ver una epidermis, ustedes pueden ver como estos círculos medios blanquecinos, ¿verdad? Esto se llama esponjiosis. Esponjiosis es el edema intercelular. Entonces, cuando existe un eczema agudo, existe un edema intercelular, lo cual va a dar esa manifestación en las biopsias de piel. El edema intercelular va a explicar por qué las lesiones son tan secretantes, inclusive pueden aparecer vesículas. Mientras más crónica, es decir, mientras más tiempo tenga la enfermedad, no se va a expresar con esponjiosis, sino como acantosis.
Acá podemos observar que casi nada tienen estos círculos blancos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que de esta línea hasta acá es el grosor del epidermis. Cada vez que el paciente se rasca la piel, el epidermis se hace más grueso. Y este es el estrato córneo. Acá más o menos es la idea de cuánto puede medir esto, ya que las formas crónicas, miren cuánto grosor tiene el estrato córneo, y también también este grosor, la cantosis está presente, pero predomina el estrato córneo. Cada vez que el paciente se rasca la piel, disminuye la esfungiosis, es decir, disminuye el edema intercelular, y predomina lo que es la cantosis y la hiperkeratosis. El diagnóstico diferencial se hace con la dermatitis seborreica. Como lo vamos a ver a continuación, la dermatitis seborreica, a diferencia de la dermatitis atópica, aparece en una edad más temprana. La dermatitis atópica aparece aproximadamente al segundo mes de vida y la dermatitis seborreica aparece dentro del primer mes de vida. Otra diferencia clínica es que la dermatitis seborreica suele aparecer en flexuras y la dermatitis atópica, el compromiso de flexura se da mucho después, a partir del segundo año de vida. La picazón, que es una manifestación clínica de la dermatitis atópica, también la puede tener la escabiosis. Pero como ustedes ya habrán visto, la escabiosis se manifiesta muy diferente, con pápulas que suelen aparecer a esta edad en manos, en flexuras, que lo distinguen mucho con la dermatitis atópica. Existen muchas formas de valorar la gravedad de la dermatitis atópica, pero para eso existen unos scores. El score más usado es el score AD. El score AD integra la extensión, la intensidad y el síntoma subjetivo, que es el prurito. Y con respecto a la intensidad, va a agrupar 7 características clínicas: el eritema, el edema, las pápulas, la exudación, las costras, la liquenificación y la cerosis. Y con este cálculo matemático se da un aproximado de dermatitis atópica leve, moderada y grave. Otro score que se usa es el EASI, y para la calidad de vida el DLQI. Con respecto al tratamiento, el tratamiento va a depender básicamente de la gravedad de la dermatitis atópica. Entonces, tenemos que el paciente puede presentar solo piel seca, dermatitis atópica leve, moderada o grave refractaria. El tratamiento básico de la dermatitis atópica son las medidas higiénicas, es decir, contrarrestar la alteración de las estructuras de la barrera cutánea. Y esta alteración la podemos modificar aumentando la piel. Nosotros, para aumentar la piel de los pacientes con dermatitis atópica, usamos emolientes. Los hidratantes o los humectantes solamente lo que hacen es hacer que el agua no se escape de la piel. Lo que hacen los emolientes es mejorar la estructura de la epidermis. Los emolientes, además de tener urea, además de tener ácidos grasos, también tienen colesterol y ceramidas. Es decir, le estamos aportando lo que no tienen los pacientes con dermatitis atópica. Esto es importante porque muchas veces se recomienda hidratantes o humectantes a los pacientes, pero lo que necesitan de ellos son emolientes. Y también evitar irritantes, identificar factores desencadenantes de brotes. Todo eso es el tratamiento pilar de la dermatitis atópica. Cuando un paciente tiene dermatitis atópica leve o moderada, se puede utilizar corticoides de baja potencia o inhibidores de la calcineurina tópica como el tacrolimus. En la dermatitis atópica moderada o grave se puede utilizar corticoides de mayor potencia y también inhibidores tópicos de la calcineurina, y en la forma más grave tratamientos sistémicos con corticoides o inmunosupresores como la ciclosporina o fototerapia. Entonces, dentro de las medidas generales es cuidar la piel, es decir, tratar de mejorar esta piel, esta estructura de la piel que está alterada. Lo que tenemos que hacer
es comenzar por las medidas higiénicas y lo principal es el baño. El baño debe ser un baño corto. Un baño corto quiere decir que debe durar lo máximo entre 15 a 20 minutos. Cuando el niño está más tiempo en el baño, la piel se reseca y la piel reseca va a facilitar nuevos brotes. El agua debe ser temperada a tiempo. El agua muy caliente también puede alterar la estructura de la piel. Para la limpieza solemos utilizar Sindex. Los Sindex son limpiadores desgrasantes con un pH cercano a la piel. Existen muchos tipos de Sindex, pero la mayoría rondan de 3.5 a 5.5. A diferencia de un pH de glicerina que puede tener 6.6, 7, que es un pH ya más alcalino. Los pacientes necesitan usar un limpiador que tenga un pH ácido. Esto se tiene que recomendar a los familiares y a los cuidadores, debido a que si el paciente se baña con agua muy caliente mucho tiempo, la piel se reseca, el paciente se rasca y vuelve a presentar brotes. Acá podemos observar, por ejemplo, estas medidas, baños con agua templada, el uso de guantes de algodón también es importante para disminuir que el paciente toque algún factor que vaya a desencadenar un nuevo brote. También es importante alejar al paciente de los ácaros y del polvo de los ácaros. Mientras tengan brotes, pues evitar que tengan contacto con algún animal que pueda tener pelo. Tampoco no se recomienda usar peluches, el material mismo del peluche atrae los ácaros, los polvos de los ácaros, evitar que el paciente tenga alfombras en su casa, que la cama o la cuna esté muy alejada de los armarios, porque en los armarios se va a acumular el polvo, los ácaros del polvo. Todo esto también son maneras de medidas generales. La ropa, de preferencia, la ropa hay que cortarle todas las etiquetas, porque la etiqueta hace un roce crónico a la piel y eso también facilita nuevos brotes. La ropa de preferencia tiene que ser lavada a mano con jabón. Evitar usar aromatizantes, porque si no se enjuaga bien la ropa, el paciente se coloca la ropa con ese químico y puede tener un nuevo brote. Aquí podemos observar en esta diapositiva la base del tratamiento se basa con emolientes, no con humectantes, no con hidratantes, con emolientes. Estos emolientes de preferencia no deben tener perfume, no deben tener color y se van a aplicar después del baño. Cuando el paciente se baña, se tiene que dejar un poco de agua. Cuando el emoliente actúa con la piel ligeramente húmeda, hace que esa agua no escape de la piel y permita la humectación constante. Con respecto al tratamiento tópico con corticosteroides, es un tratamiento usado en las áreas de eczema. Es la piedra angular del tratamiento, ya que permite una actividad antiinflamatoria, inmunosupresora, antiprolítica y vasoconstrictora. Se puede utilizar corticoides de baja o mediana potencia una vez al día. Se puede utilizar cremas y infusiones. Las emulsiones son algo así como cremas más líquidas. Nosotros en verano solemos preferir una emulsión porque una crema sería más pegajosa para un niño. De repente en invierno las cremas serían una mejor opción. Cuando los casos son recalcitrantes, especialmente cuando hay liqueficación, preferimos usar un ungüento porque el ungüento hace que el medicamento penetre más. Por lo tanto, si tenemos una lesión bien eczematosa, podríamos utilizar una emulsión. Una lesión no tan eczematosa, vía subaguda, una crema, y si está bien liqueficado, un ungüento. Con respecto a los efectos adversos de los corticosteroides, pues su uso indiscriminado puede producir hipopigmentación, atrofia, estrías y muchas veces cuando se usa más de un mes en forma continua, un síndrome de Cushing exógeno. Con respecto a los inhibidores tópicos de la calcineurina, el único que tenemos aquí en Perú en forma tópica es el tacrolimus. Y el tacrolimus se prescribe como un ungüento aquí en Perú. Se puede utilizar, o mejor dicho, está aprobado por la FDA en niños mayores de 2 años y lo podemos utilizar porque no tiene los efectos adversos de los corticosteroides. Sin embargo, este producto, al ser un ungüento, como que produce un poco de ardor, algunas veces los primeros días. Con respecto a la fototerapia,
fototerapia también puede ser una opción en las personas con dermatitis atópica moderada o severa. La fototerapia se basa debido a que disminuye la inflamación, normaliza la barrera cutánea. Y la terapia sistémica solamente la usaremos ante formas ya más graves, por ejemplo la ciclosporina, la ceftriaxona. Los antihistamínicos, es muy importante, no se recomiendan porque no tiene ningún sentido usarlos, ya que la picazón no depende de histaminas, no depende del terminal 31. Se puede utilizar antihistamínicos con efectos sedantes, solamente para que el niño pueda descansar mejor. Con respecto a la terapia biológica, existen dos biológicos que se pueden utilizar, siendo el único aprobado para los niños mayores de 12 años el dupilumab, y el dupilumab interactúa con la interleucina 4 y la interleucina 13, que habíamos mencionado que son interleucinas, una de las más importantes de la dermatitis atópica. Esta es la bibliografía y pasemos rápidamente con la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria de la piel, también se le conoce como eczema seborreico. Es un eczema crónico mucho más leve que la dermatitis atópica. A diferencia de la dermatitis atópica, esta suele encontrarse en zonas seborreicas. Las zonas seborreicas del cuerpo son el cuero cabelludo, la región interciliar, los surcos nasogenianos, la región retroauricular, el pecho y la espalda. La causa no se conoce muy bien, pero parece estar relacionada a la seborrea y a la malacesia. Tiene una prevalencia del 5%. Existen formas clínicas, hay formas de lactante, de la pubertad y del adulto. Suele predominar en el sexo masculino, puede estar asociado a climas secos, al estrés y también cuadros muy extensos o rebeldes. Está asociado a la infección por el VIH. La etiopatogenia es desconocida, pero se menciona que puede haber una alteración de los linfocitos CD4. Es por eso que tiene una asociación muy grande con el VIH. Existe una hiperactividad de las glándulas sebáceas. Esta hiperactividad de las glándulas sebáceas permite la mayor proliferación de un hongo que es la levadura de la Malassezia furfur. Acá en este esquema podemos observar que esta colonización de la Malassezia, esta Malassezia va a ingresar una lipasa. La lipasa va a degradar los triglicéridos. La degradación de los triglicéridos, parecido a la dermatitis atópica, va a permitir una alteración de la barrera epidérmica. Los ácidos grasos que derivan de los triglicéridos metabolizados van a traspasar la barrera cutánea y van a facilitar la permanencia de alteración de la barrera del cutáneo. Asimismo, va a haber una mayor formación de ácidos grasos, y esos ácidos grasos que se liberan son el medio más eficaz para que la Malassezia siga creciendo, haciendo también algo así como un ciclo. Entonces, habíamos mencionado que va a haber una alteración en la composición de los líquidos en la superficie cutánea. Como los triglicéridos van a estar metabolizados por las lipasas de la Malassezia, va a haber una mayor liberación de ácidos grasos libres, los cuales son los responsables, o mejor, que son el resultado de la degradación de los triglicéridos por la Malassezia, y esto promueve el mismo crecimiento del hongo. Hay una teoría que menciona que había una hiperactividad de las glándulas sebáceas, y esta es una teoría que más se aplica en la edad de la infancia, debido a que cuando el bebé está dentro del útero de la mamá le pasa andrógenos, y estos andrógenos permiten esa mayor hiperactividad de glándulas sebáceas, que estos andrógenos se depuran al sexto mes de vida del paciente, y también disminuye la clínica de la dermatitis seborreica infantil. La respuesta inmune también es muy importante, ya que se cree que hay una alteración de los linfocitos CD4. Por eso muchas enfermedades, especialmente el VIH, que hay una alteración propia de los linfocitos, tienen brotes de dermatitis seborreica más frecuentes y más graves que las personas que no tienen VIH. Había dos formas clínicas, la forma del infante y la juvenil y la del adulto. Entonces, la forma de juvenil o del adulto se va a presentar como una placa o un eritema y descamación en los surcos nasogenianos, en las áreas seborreicas,
y en los infantes generalmente con estas placas eritematosas pero más asalmonadas, tiene ese color medio salmón y con unas otras medias amarillentas grasosas. Entonces comenzaremos con la dermatitis seborreica del lactante. Recordemos que la dermatitis seborreica suele comenzar dentro del primer mes de vida, especialmente entre la tercera y octava semana de vida, y dura hasta los 6 meses, debido a que a partir de los 6 meses el bebé va a degradar los andrógenos que le pasó a la mamá. Mientras tenga los andrógenos de la mamá, el bebé va a presentar una mayor actividad de las glándulas sebáceas y las lesiones se van a aparecer más frecuentes en el cuero cabelludo, en las flexuras, a diferencia de la dermatitis atópica, que el compromiso de la estructura se da mucho después, y en el cuero cabelludo como en la costra láctea. La costra láctea son estas costras medias amarillentas, grasosas, que van a estar bien adheridas al cabello. Recordemos que las manifestaciones de la dermatitis seborreica de la infancia van a desaparecer a partir del 6º mes de vida, así que la dermatitis seborreica de la infancia es un proceso transitorio. Acá podemos observar las mismas, unas costras amarillentas, medias grasosas en el cuero cabelludo, pero también en el área centrofacial de la cara, como se puede observar de la foto, en esta foto. Se puede observar aquí en la frente, en la región ciliar e interciliar. Entonces, recordemos, la dermatitis seborreica del lactante se va a encontrar en la zona centrofacial de la cara y en los pliegues. A diferencia de la dermatitis atópica, que a esta edad, a partir de los 2 meses, sería en las zonas extensoras. A diferencia de la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica puede afectar el pañal. La dermatitis atópica es muy raro que afecte el área del pañal. Y las flexuras como son las axilas. Acá podemos observar un paciente que tiene eritema y descamación, aquí en el cuero cabelludo, acá en el cuello tiene la flexura, y acá de este color medio asalmonado. Este es el color propio de la dermatitis seborreica. Y la ubicación de las flexuras. En la edad de escolares y preescolares puede haber una escama fosforácea y amarillenta a nivel de los párpados, que es la nefaritis seborreica. A mayor edad puede aparecer en el cuero cabelludo, en la región centrofacial de la cara, como las cejas, el entrecejo, los pliegues nasolabiales, región retroauricular, en el tronco, en la espalda, en la axila, y más raro en el ombligo y en las inguinales. Entonces, en la dermatitis seborreica del adulto se puede expresar como una placa eritematosa con una escama amarillenta, media grasosa, en las áreas seborreicas del cuerpo, como el cuero cabelludo, la región retroauricular. Acá podemos ver la región centrofacial, podemos ver la región interciliar, los surcos nasogenianos. Acá también la región supraciliar, los surcos nasogenianos, con el eritema y la descamación propia. Algunas veces pueden haber unas lesiones medias anulares que se van a caracterizar por ubicarse en la región del tronco anterior y en la forma de dermatitis seborreica metaloide o mediotorácica de Brock, que son placas, como lo podemos observar, ovaladas, eritematosas, como si fuesen pétalos de rosa, y su localización principal en la región preesternal. Hay otras formas que ya son unas placas más grandes, figuradas y seccionadas, que pueden simular una piña, pero la ubicación en la región del tronco anterior y en la espalda son muy sugestivas de la dermatitis seborreica. El diagnóstico es netamente clínico, pero podemos valernos de un examen micológico, un examen directo donde encontraremos la malacesia. Con respecto al manejo, se puede, como la malacesia está altamente implicada, se puede utilizar antifúngicos tópicos, el tebuconazol, el miconazol, el ciprovirox se pueden utilizar. Se puede utilizar tanto en cremas y en shampoos. En la dermatitis seborreica del cuero cabelludo solemos utilizar ketoconazol, dependiendo de la severidad, 2 a 3 veces por semana. Este shampoo se tiene que dejar 3 a 5 minutos y luego se retira. Las cremas se pueden utilizar 2 veces al día. Además, se pueden utilizar corticoides de baja potencia por periodos cortos.
Se puede utilizar otros inmunomoduladores como el tacrolimus. Para el cuero cabelludo se puede usar queratolíticos para quitar las escamas grasosas más rápido. En pacientes con dermatitis seborreica recalcitrante se puede utilizar fototerapia. Se puede utilizar terapia sistémica también con antifúngicos, fluconazol y traconazol son opciones a estas dosis. El intraconazol se puede utilizar de 100 miligramos cada 12 horas por 2 semanas, o también se puede utilizar pulsos 2 veces cada mes. Bueno, eso es con respecto a la primera parte. Si alguien tuviese alguna pregunta. Entonces pasamos rápidamente a las dermatosis reactivas. Este es un tema mucho más rápido, no se preocupen. Las dermatosis reactivas, son trastornos cutáneos debido a reacciones de hipersensibilidad secundarias a factores endógenos o exógenos. Entonces vamos a hablar de la urticaria. La urticaria es una enfermedad mediada por mastocitos que se va a presentar principalmente como un abón. Un abón se caracteriza por ser transitorio, es decir, que va a desaparecer dentro de las primeras 24 horas, del día. Y también se puede expresar como angioedema. Si esta inflamación por los mastocitos va a actuar a nivel de la dermis superficial, la manifestación clínica será el abón. Pero si el mastocito decidió estar en la dermis profunda o en el tejido celular subcutáneo, la manifestación cutánea será el angioedema. Entonces la urticaria se va a clasificar dependiendo del tiempo de enfermedad. Si la urticaria dura menos de 6 meses, esto se denomina urticaria aguda. Y si dura más de 6 semanas, y cuando dura más de 6 semanas se llama urticaria crónica. La urticaria crónica, a su vez, si es que hay algún factor que la desencadena, se llamará urticaria crónica inducible, y cuando esto no es así, se llama urticaria crónica espontánea o idiopática. La urticaria crónica inducible puede ser urticaria física y urticaria no física. La urticaria física puede ser todas estas de acá, demográfica, inducida por el calor y el frío, depresión retardada, la solar, la vibratoria, y la urticaria no física, la urticaria colinérgica y la principal urticaria inducida por el ejercicio, la urticaria de contacto y la urticaria congénita. Entonces, con respecto a la urticaria aguda es una dermatosis frecuente. Es tan frecuente que a nivel de la población mundial representa el 0.6%, y es la urgencia dermatológica más frecuente también. Si alguno de ustedes va a hacer guardia, siempre va a haber un paciente con urticaria aguda por ahí. Representa el 7.6 al 26% de todas las urticarias, y es más frecuente en la edad pediátrica. Casi el 85% de las urticarias agudas aparecen dentro de los primeros 2 años de vida. En la edad adulta es más frecuente en mujeres, pero en la edad pediátrica no hay una distinción en los sexos. Con respecto a la etiología, esta es idiopática en un 30-50%. En el otro 50% está asociado a infecciones, medicamentos y alimentos. Lo que he puesto en rojo es lo que tienen que tener en cuenta. En pediatría, el factor más importante de desencadenantes de urticaria aguda son las infecciones, y en los adultos son los medicamentos. Dentro de las infecciones son los virus, seguido de los medicamentos y los alimentos, y en los adultos seguido de las infecciones y los alimentos. Acá en esta tabla podemos observar los factores infecciosos que pueden estar asociados con la urticaria aguda, desde un resfriado común a otros virus como el parainfluenza, influenza, rotavirus. Así que muchas veces estos pacientes, que generalmente son de edad pediátrica, porque recordemos, las formas infecciosas son más frecuentes en la edad pediátrica, pueden tener pues tos, un resfrío, diarrea, conjuntivitis, antes que le aparezcan los abonos. Otros factores son bacterias, inclusive parásitos, pero los más importantes son los virus. Dentro de los medicamentos también existen un montón, pero los más importantes son los antibióticos. La mayoría de las cefalosporinas y las penicilinas, y también los AINES. Dentro de las comidas, la leche de vaca, el huevo, especialmente la clara del huevo, algunas frutas como los cítricos, los frutos secos, entre otros.
¿Cuál es la fisiopatología? En la fisiopatología se menciona que el alergeno actúa directamente en el receptor de la inmunoglobulina E, haciendo que el mastocito o el basófilo se active degranulándose y liberando histamina y proteasa. En este caso, la histamina sí es el factor principal responsable de los abones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Abones, como sin angioedema, y cuando hay compromiso sistémico, hipotensión o compromiso respiratorio, a eso se llama anafilaxia. Más del 50% de las lesiones son generalizadas y, como habíamos mencionado, debido a que la mayor cantidad de pacientes pediátricos está asociado a alguna infección viral, pueden tener todo: amenorrea, náusea, vómito, dolor abdominal, conjuntivitis, artralgias, entre otros. Acá podemos observar los abones, que son característicos de la urticaria. Sin embargo, existe un tipo clínico de urticaria, que es la urticaria multiforme o urticaria anular, en el cual se va a expresar en forma de anillos, por eso se llama anular, pero también puede ser policíclica o arciforme. Esta urticaria multiforme suele dejar una mancha, a diferencia de las otras formas de urticaria que solo son abones, que desaparecen, que no dejan mancha. La urticaria multiforme sí la puede hacer, sí puede dejar una mancha secular. La urticaria multiforme es más frecuente en la edad pediátrica. Acá podemos observar otras fotos, abones arciformes, anulares, con una mancha media marrón violácea en el centro. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico. No necesitamos ningún examen auxiliar para diagnosticar urticaria. ¿Cuál es el tratamiento? De reconocer algún factor desencadenante, por ejemplo, algún medicamento, un alimento, se tiene que retirar. Dependiendo de la cantidad de prurito, se puede utilizar cremas antipoliminosas, mentol, alcanfor, calamina, humectantes, y el tratamiento base de la urticaria aguda son los antihistamínicos anti-H1, que pueden ser primera generación como clorfenamina o segunda generación como loratadina, sertralina, levofloxacina, entre otros. Cuando hay alguna manifestación sistémica o angioedema, se puede utilizar corticoides, dependiendo del peso, prednisona entre 20 a 50 miligramos, pero solamente por algunos días, de 3 a 5 días, y cuando hay anafilaxia, es decir, compromiso de hipotensión, el tratamiento de elección es la adrenalina. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la urticaria crónica, especialmente la urticaria crónica espontánea. La urticaria crónica espontánea es toda urticaria que dura más de 6 semanas, no se conoce ninguna causa, que aparentemente no hay ninguna causa que la desencadene. Representa el 1% de la población general, es más frecuente en mujeres, 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente en la edad adulta y representa el 80-90% de las formas de urticaria crónica. Es decir, la urticaria crónica espontánea es la urticaria crónica más frecuente. Con respecto a la etiología, esta no se conoce o se cree que hay un origen autoinmune, ya que más del 50% de los pacientes pueden tener anticuerpos anti-IgE y anti-IgG del receptor. Puede haber un mimetismo molecular, se ha hecho estudios, nada concluidos, de cual ciertas bacterias pueden mimetizar un autoantígeno y forman un anticuerpo posterior. Además, que algunas veces puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, a la cabeza los trastornos tiroideos, especialmente la tiroiditis de Hashimoto. Otras, artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, enfermedad celíaca, que son menos frecuentes. La urticaria crónica espontánea no se conoce muy bien la fisiopatología, pero para resumir, existe formación de autoanticuerpos, a diferencia de la urticaria aguda que solamente el antígeno va y actúa con el mastociclo. En este caso hay autoanticuerpos anti-IgE y anti-IgG antirreceptor. A diferencia de la urticaria aguda, donde solamente hay histamina y la degranulación permite la inflamación, acá va a haber activación de la vía del complemento y también activación de la coagulación. La activación de la vía del complemento y de la coagulación se han visto en muchos estudios que son los que van a favorecer la inflamación. Cabe mencionar que existe un estudio en el cual se observa que a mayor cronicidad de pacientes con urticaria crónica espontánea hay una mayor dosaje de dímero D, que favorece esta teoría. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son abones transitorios que duran menos de 24 horas, igual que la urticaria aguda.
que pueden tener o no tener angioedema, menos del 40% se puede expresar como angioedema, y el angioedema puede resolverse en las primeras 72 horas. Y el angioedema puede ser inclusive la manifestación principal en menos del 10% de los casos. El diagnóstico es netamente clínico también, sin embargo, siempre tenemos que descartar alguna alteración autoinmune que pudiese estar asociada. Es por eso que muchas guías sugieren iniciar con este material de examen, lo que está en rojo: un hemograma, un BCG, enfermedades autoinmunes como lupus, tendrán un BCG que ser elevado, un IgE total, porque estos pacientes tendrían anticuerpos IgE, elevarían los niveles séricos de IgE, y por estar asociado generalmente el 9% de enfermedades autoinmunes tiroideas, especialmente la tiroiditis de Hashimoto, también se sugiere una inmunoglobulina de obesidad. Otros exámenes dependerán de los resultados anteriores. Si hay un BCG y un PCR muy elevados en el hemograma, hay linfopenia, anemia, podremos pensar en lupus y podemos pedir un ANA después. Y en forma discutible, no se ha llegado a una conclusión, pero algunos sugieren un examen parasitológico, examen con de orina y descartar el Helicobacter pylori, aunque las guías actuales no han concluido prácticamente con eso. ¿Cuál es el tratamiento? A diferencia de la urticaria aguda, que nosotros podemos utilizar antihistamínicos de primera y segunda generación, la urticaria crónica espontánea, el tratamiento de elección son los antihistamínicos de segunda generación. Es un error muy frecuente que muchos médicos hacen, que están dando clorfenamina a estos pacientes cuando la clorfenamina nada les va a hacer. Tienen que usar loratadina, cetirizina para arriba. Entonces, estos antihistamínicos de segunda generación, como se puede observar aquí en el esquema, se puede aumentar la dosis hasta 4 veces. El paciente con urticaria crónica espontánea puede, por ejemplo, tomar la loratadina 4 veces al día hasta que pueda controlar la enfermedad. ¿Qué sucede cuando el paciente ya está tomando, no sé, la loratadina 4 veces al día y sigue mal? El siguiente paso es el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E. El omalizumab es el anticuerpo que tiene más estudios, que está aprobado por la FDA y es el segundo escalón de fallar los antihistamínicos en la urticaria crónica espontánea. Además de esto, ya como un tercer escalón se puede utilizar la ciclosporina. Existen otras alternativas de tratamiento que no están totalmente convalidadas, como son la dieta. Algunos mencionan que ciertos alimentos pueden empeorar la urticaria crónica espontánea. No hay ningún estudio que sustente esto, solamente son recomendaciones. También se menciona que podría estar asociado mucho al estrés, por eso se ha intentado con antidepresivos, siendo esto también solo sugerencias. El montelukast, que es un antagonista del receptor de leucotrieno, se ha visto que también puede ser útil, pero tampoco es considerado dentro de la guía de tratamiento. Ok, entonces hablemos de urticaria crónica inclusive y urticaria física. Dentro de la urticaria física, lo que tienen que tener en cuenta es que la forma clínica de urticaria física más frecuente es la urticaria dermográfica o la física. Entonces, la urticaria dermográfica es la urticaria física más frecuente, predomina en el sexo femenino. La característica principal es el dermografismo. De seguro habrán visto algún paciente que con una fricción se le forma una roncha. A eso se le llama el dermografismo y el dermografismo desaparece minutos tras el cese del estímulo. La urticaria inducida por el frío se da principalmente en esta temperatura de 13.7 más o menos 6 grados y es la segunda urticaria física más frecuente. La urticaria dermográfica es la más frecuente, seguido por la urticaria inducida por el frío. Es más frecuente igual en mujeres y la exposición extensa al aire, a los líquidos, a los sólidos fríos, inclusive puede desencadenar anafilaxia. Existen formas primarias y secundarias, pero aquí he anotado la de rojo, lo que siempre tenemos que descartar. Las formas secundarias de urticaria inducida por el frío generalmente están asociadas a infección por hepatitis B y hepatitis C. Algunas veces por discrasias hematológicas, por las hemiopatías y enfermedades autoinmunes, pero también la segunda más asociada es la crioglobulinemia. Pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, que la infección por hepatitis B y C y crioglobulinemia.
La urticaria inducida por presión retardada es aquella que va a manifestarse como edema de la piel y las mucosas cuando hay una presión continua de más de 6 a 8 horas. Por ejemplo, el paciente puede tener una presión continua de 6 a 8 horas en esa posición y después de ese tiempo va a aparecer el edema de la piel. Estas presiones suelen ser ruginosas, dolorosas, urentes y pueden persistir muchas horas, inclusive días, hasta 1 a 3 días. Puede coexistir con otras formas de urticaria como la urticaria crónica espontánea. La urticaria inducida por el calor, existen muchas formas. Existe una forma inmediata y otra retardada, pero la exposición inmediata es la más frecuente, en el cual los abones o el edema van a aparecer minutos después de estar en contacto con el calor. La forma retardada puede aparecer entre 0.5 a 2 horas y la exposición retardada se divide en formas localizadas y generalizadas, siendo la localizada la más frecuente. La urticaria solar es la que va a estar desencadenada por la radiación ultravioleta A. Este dato también es muy importante porque cuando nosotros sospechemos de una urticaria solar tenemos que recetar protectores solares que tengan una mayor protección contra la radiación ultravioleta A, porque este es su factor desencadenante más importante. Tiene una prevalencia del 0.08% entre los pacientes con urticaria, también predomina el sexo femenino. Suele haber una asociación con la atopía y este también es una característica. Aparece dentro de los primeros 30 minutos tras la exposición a la radiación ultravioleta. Existen un montón de enfermedades inducidas por la radiación, pero estas van a aparecer horas después. La más precoz, cuando aparecen abones dentro de los primeros 30 minutos de exposición, es la urticaria solar. Y estas van a desaparecer en horas tras el cese de la exposición. Estos abones suelen aparecer en zonas fotoexpuestas, por ejemplo en los brazos, en el cuello, la zona del escote, y tienen una característica